como mantener la calma. Cuando la ira estalla, Jung Han, autora de la serie Consejería Bíblica, capítulo 5, los tragafuegos, el daño que provoca albergar la ira, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Así que su pedido es una hamburguesa con queso, sin cebolla, una orden grande de papas y un tazón extra grande de ira. ¿Algo más? Si un cajero hubiera tratado de confirmar una orden como esta cuando usted era joven, lo habría reconvenido en el acto. Jamás hubiera tenido la intención de pedir un enorme y humeante tazón de ira encendida. Pero durante varios años incluí la ira como uno de los elementos principales de mi dieta emocional. Crecí en un hogar donde muchos albergábamos la ira que estallaba de manera impredecible, así que mi reacción normal era quedarme callada cuando había tales explosiones. Yo sentía que embotellar esos sentimientos era la única manera de sobrevivir en presencia de mi padre, que era dolorosamente castigador y no toleraba que nadie más que él expresara su ira. Tragarme mi ira era menos peligroso que dejarla aflorar. Pero con el paso del tiempo, he aprendido que cuando enterramos la ira estando viva, en cuestión de tiempo encontrará la manera de salir de su tumba con mayor intensidad, más amenazadora que nunca y muy dañina. De manera inconsciente aprendí a acumular mis heridas en lo que parecía un pozo sin fondo. Pero créame, todos los tazones tienen fondo. El temor hace que traguemos fuego. Si de manera continua usted se traga la ira, no es necesario que un científico nuclear le diga por qué lo hace. La razón es que usted tiene temor. Puede ser temor a lo que usted podría hacer si expresara sus sentimientos, o quizá teme lo que pudieran hacer los demás. Constantemente me encontraba evaluando mi situación. ¿Cuál es el costo que debo pagar por ser honesta y abierta? ¿Seguridad? ¿Certidumbre? ¿Supervivencia? No me arriesgaba a mostrar mi ira sin haber calculado de antemano las potenciales pérdidas. Y desde mi perspectiva basada en el temor, siempre parecía que el costo superaba por mucho a las ganancias. Nunca es tarde para traer sus temores a Dios y dejarlos con Él. Infortunadamente, cuando el temor domina la forma en que tomamos decisiones, jamás aceptamos la idea de que podemos obtener algún beneficio por expresar la ira. Así que muy pronto se llega a la conclusión de que siempre es más seguro embotellarla. Quizá esto suena a cobardía, pero la verdad es que muchos de los que hemos tragado fuego tenemos muchas razones para evitar los conflictos. Hemos tenido que hallar la manera de soportar las relaciones en las que la ira es una verdadera amenaza a nuestra supervivencia. Esos patrones de comportamiento vienen del instinto de sobrevivir inconsciente que domina nuestras relaciones desde el primer momento. Debemos reconocer que ya sea que explotemos en ira sin freno en público, o nos la traguemos en privado, de todos modos terminaremos carbonizados y posiblemente con cicatrices de por vida. Las buenas noticias son que nunca es demasiado tarde para dejar de embotellar la ira. Podemos recibir el consuelo de Dios en su palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Los 5 tipos de personas que se tragan el fuego de la ira. Hay muchas maneras de evitar confrontar la ira. La gama va desde la total negación hasta los contraataques clandestinos. Esa es la razón por la que la mejor manera de comenzar a controlar los fuegos encendidos y en ocasiones flameantes de su vida es identificar su reacción con sinceridad. Medite en los tipos más comunes de personas que evitan la ira y evalúe si usted cae en alguna de estas categorías. 1. Embotelladores. ¿Quién? Yo. ¿Enojado? Todo aquel que conocía a Joan se maravillaba que nunca expresaba sus emociones. Jamás levantaba la voz ni perdía la compostura, aun cuando las personas que la rodeaban explotaran por sus temperamentos. Dada su posición de administradora de la oficina de una iglesia grande, aquel autocontrol le funcionaba muy bien. El trabajo de coordinar las actividades de 8 pastores de tiempo completo y una docena de miembros del personal era suficiente como para volver loco a cualquiera. Pero no a Joan. Ella era muy calmada, competente e irreprochable. Un prominente miembro de la iglesia hizo una broma en una ocasión acerca de ella, diciendo que si ella hubiese trabajado bajo el mando de Moisés, le habría servido té y galletitas al faraón y antes del mediodía el pueblo de Israel habría salido de Egipto en paz. Esa era la reputación de la que Joan disfrutaba y por la cual había trabajado tanto. Imagine su sorpresa cuando el pastor principal la llamó para sostener una reunión en privado en la que le hizo una pregunta inquietante. Joan, le dijo, me pregunto si estarías dispuesta a decirme por qué estás tan enojada. Se sintió abrumada. ¿Cómo? ¿Había escuchado bien su pregunta? Yo no estoy enojada, respondió con una sonrisa serena. Todo el tiempo tengo que tratar con gente enojada, pero yo nunca me enojo.
Ciertamente nunca pierdes el control, dijo el pastor. Pero no es lo mismo que no estar enojada. El pastor había estado observando a Joan en el trabajo y notó una barrera emocional defensiva con la cual mantenía a todos a distancia bajo la superficie de su comportamiento bien controlado. Era cierto, nadie podía provocar que ella se enojara. Pero tampoco nadie podía acercarse a ella lo suficiente como para hacerse su amigo o ganarse su confianza. Además, el pastor había notado que su autocontrol y apacibilidad eran máscaras con las que cubría su verdadera inclinación a ser dura y castigadora con las altas expectativas que establecía para sus subordinados. Los embotelladores son personas que esconden muy bien su ira. Tienen temor a las consecuencias negativas. Se convencen a sí mismos y muchas veces a los demás de que jamás sintieron ira. La esconden muy dentro de sí, de tal modo que hasta la olvidan como si fuera un cohete flameante y ardiente que quedó en el fondo de la caja de fuegos artificiales. La colocan fuera de su vista, fuera de su mente. Al menos por un tiempo. Pareciera que en la superficie su estrategia funciona muy bien. Así como Joan, esas personas siempre proyectan en público una personalidad magnánima y cálida, aun cuando tengan que enfrentar una ofensa dolorosa que haría explotar a la mayoría de la gente. Sonríen y siguen su vida como si nada malo estuviera pasando. Pero la ira existe por una razón y no desaparece solo porque se le diga que se vaya. La ira le dice a usted que hay algo que necesita su atención. El hecho de ignorarla no hace que se vaya. No importa cuán profundamente esconda su ira, aún de usted mismo, tarde o temprano volverá a salir a la superficie de su vida y a menudo en forma de venganza. Aquel día Joan salió desconcertada de la oficina de su pastor. Pero aceptó su gentil sugerencia de pedirle a Dios que le mostrara cualquier ira escondida que quizá albergaba en secreto. Regresó a su casa e hizo suya la oración de David en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No le tomó demasiado tiempo a Joan descubrir la respuesta. En efecto, había estado albergando ira en su corazón. En vez de soltarla y entregársela a Dios, la había estado guardando. Contra él. Hacía 10 años que ella y su esposo habían perdido de manera trágica a su primer bebé por causa de una extraña infección respiratoria. Joan jamás había resuelto su hirviente ira contra Dios por haber permitido que esa tragedia azotara a su familia. En ese entonces Joan se sintió tan devastada y sobrecogida por el dolor, que convirtió su negación en una fortaleza de hierro para olvidar sus pensamientos y protegerse de las emociones que amenazaban con dañar y destruir todo lo que había en su vida. Ahora que lo recordaba, se dio cuenta de que el pastor tenía razón. A pesar de que había decidido negarlo, el ardor de la ira oculta había estado quemando todas sus relaciones interpersonales durante todos esos años. Cuando comenzó a reconocer su dolor en oración, pudo entregárselo a Dios y así encontró su libertad. Si usted es uno de los embotelladores y quiere ser libre, no se desanime. No hay nada que esté tan escondido que Dios no pueda hallarlo y arreglarlo. Yo lo sé porque Él alcanzó las profundidades de mi ser, arrancó la amargura y extinguió la ira que ardía en contra de mi Padre. Tenga la seguridad de que Él puede y quiere hacer lo mismo a favor suyo. 2. Los aislados. Déjenme en paz. A diferencia de Joan, algunas personas saben muy bien que están enojadas, pero no tienen la menor intención de arriesgarse a sentir más dolor y tribulación al reconocerla abiertamente. No niegan su ira, simplemente bajan las persianas de su corazón y cuelgan un letrero en su puerta que dice, no molestar. Desde dentro de su resentida fortaleza se resisten a toda intención de los demás de confrontar su ira y resolverla. Lo último que quieren hacer es hablar del asunto. Está claro que todos merecemos privacidad y tenemos derecho a manejar la ira como queramos. Pero los aislados ni siquiera quieren tomarse la molestia de alejarse de los demás para contar hasta 10 antes de proceder. Se trata de personas que se retraen por completo de las relaciones y pueden guardar un resentimiento silencioso por años. Tristemente permiten que una herida del pasado consuma cualquier posibilidad de felicidad en el presente, destruyendo así toda esperanza de gozo en el futuro. La actitud de marginarse se convierte en la tierra fértil para que crezca la amargura, la cual prácticamente garantiza que la ira arda sin control. Cuando se aleja de los demás y no conoce otros puntos de vista, esa persona es más propensa a errar y exagerar sus pensamientos. En su mente repasa una y otra vez la ofensa que le produjo la ira hasta que ésta se sale de toda proporción. Viviendo con una tortuga y quería que su esposa lo perdonara.
contra su costumbre, había bebido demasiado en la fiesta navideña de la oficina de ella, donde tuvo una conducta bastante vergonzosa. Para empeorar las cosas, estuvo coqueteando abiertamente con 2 compañeras de trabajo de su esposa. Cuando Hannah le dijo que tenían que marcharse, él respondió que estaba harto de que siempre le dijera qué hacer. Al siguiente día Lee estaba aterrado por su comportamiento tan desastroso. Quería comunicarle a su esposa cuán arrepentido estaba y quería reparar el daño que había causado. Solamente había un problema: Hannah no quería escucharlo. Ni siquiera deseaba compartir sus sentimientos respecto a lo que había sucedido. Obviamente ella se sentía humillada y muy avergonzada, y decidió guardar su dolor tras una fría y dura armadura en la que se escondió. El abuelo de Hannah fue alcohólico y tuvo una larga lista de incidentes por su forma de beber sin control y siempre arruinaba los eventos familiares, en especial las fiestas. El comportamiento de Lee tocó un nervio muy sensible del corazón de Hannah. Ella respondió a su temor e ira de la misma manera que hacían su madre y abuela: se retrajo y puso una distancia segura, furiosa, pero silenciosa. Todo mundo podía ver su ira, pero ella se hizo totalmente inaccesible. Lee me llamó al programa radial Esperanza en la noche. Se encontraba desesperado porque no podía penetrar las gruesas paredes de las emociones cerradas de Hannah. Es como una tortuga. Mete la cabeza dentro de su concha y no hay manera de hacerla salir. No hay nada que yo pueda hacer o decir. Lee, puedo escuchar que hay frustración en sus palabras. Enfurruñarse hace que la ira siga ardiendo, porque es como dar un portazo en las narices a la comunicación honesta y directa. Sin embargo, la comunicación es precisamente el ingrediente esencial para el perdón y para lograr una posible reconciliación. Cuando ella se retrae, le niega el paso a la más sincera de las disculpas. Es uno de los comportamientos de los que habló el apóstol Pablo cuando dijo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Usted sabe que no puede obligar a Hannah a abrirse. Pero creo que existen 3 pasos que puede dar para fortalecer su relación con su esposa. ¿Estaría dispuesto a explorar lo que usted puede hacer en esta situación y olvidar, al menos por el momento, lo que quiere que ella haga? Centre su vista en lo que sí puede controlarlo y reaccionó con escepticismo, pero estuvo de acuerdo en escucharme, lo cual me permitió redirigir su atención a lo que él sí podía controlar. Ya que había traicionado la confianza de Hannah, la reconciliación iba a tomar tiempo, cambiar su conducta, y probarle a Hannah consistentemente que él era digno de confianza. Él no podía esperar que ella le devolviera su confianza en él sin demostrarle que de verdad entendía lo que había hecho mal, cuán profundo la había lastimado. Necesitaba tener un reconocimiento piadoso de lo que hizo y un arrepentimiento sincero. Indagué más sobre la decisión de Lee de beber demasiado en la fiesta y de insinuárseles a las colegas de Hannah. Estaba claro que Lee tenía carencias en su propia vida que requerían que les prestara atención. Su hermano mayor siempre había logrado grandes cosas y opacaba a Lee, lo cual le había provocado heridas muy profundas. Si lograba resolverlas, crecería emocionalmente y sería una persona más saludable. Demostró que tenía un genuino deseo de darle a Dios su más alta prioridad y convertirse en un hombre de integridad, lo cual cambió su vida y se convirtió en un factor muy importante para una posible restauración de su matrimonio. Lee, le voy a recomendar que se acerque a 1, 2 o 3 hombres piadosos que le ayuden y apoyen en oración y a quienes pueda rendir cuentas de su proceso hacia la reconciliación. ¿Conoce a alguien que podría colocarse a su lado y ayudarle? Si conozco a un cristiano maduro, puedo preguntarle si quiere ayudarme. Desarrolle un diálogo de integridad, qué bien. Pida celo. Mientras tanto, le voy a dar una serie de recomendaciones que puede seguir cuando hable con Hannah acerca de este tema. Claro está que las palabras no harán ningún bien a menos que las diga de corazón. Pero sí las puede decir así y con convicción. Dígale cosas parecidas a estas: Hannah, estuvo muy mal lo que hice en la fiesta, no tengo excusa. Y entiendo que abrí una antigua herida de tu abuelo cuando me salí de control. Actué exactamente como él. Sé que te sientes dolida, traicionada, avergonzada y con temor. Y no te culpo por ello. Mi oración es que algún día me puedas perdonar. Pero sé que no puedo forzarte a que me perdones. Primero me tengo que ganar tu confianza. Eso es lo que quiero hacer, sin importar cuánto tiempo tenga que esperar. Lee había comprometido su vida a Cristo y ahora tenía que decírselo a ella y cumplir su promesa. Con la ayuda de Dios voy a hacer todo lo que tenga que hacer para ser un hombre de integridad. Como cristiano, es mi anhelo más profundo. Tú eres mi esposa y eso es lo que tú mereces. Lee y yo conversamos mucho tiempo aquella noche.
Después de esa llamada le envié nuestros materiales respecto a la reconciliación y oré por él para que tuviera esperanza en su corazón. Muchos hombres están en la misma situación de Lee. Es gente que lo ha arruinado todo y tiene que enfrentarse a las consecuencias de vivir con una persona que se encierra en sí misma. Entonces me han vuelto a llamar para compartirme sus historias milagrosas de restauración. Pero tuvieron que dar los pasos necesarios para enfrentar sus propios problemas y vivir una vida de total integridad ante sus seres queridos. 3 francotiradores, ¿puedes creer lo que me hizo? Algunas personas se esconden detrás de escudos de silencio impenetrables, pero otras están más dispuestas a hablar acerca de su ira, con cualquier persona, menos con quien los hirió. Evitan despertar su furor, pero sí dirigen su energía a hacer saber a todo el mundo su versión de los hechos. El resultado de actuar de esa forma tiene dos caras. Por un lado, se hace la víctima agraviada y para qué fatigarse en resolver el conflicto cuando puede atraer sobre sí la compasión de los demás. No me malentienda. Todos apreciamos un poco de compasión genuina cuando alguien nos ha causado algún daño. Es una forma natural y saludable que usamos para hacer que reaccionen nuestros amigos. El problema es buscar una compasión inspirada en nuestra ira, de tal manera que nos quedamos atorados en esa conducta. En segundo lugar, cuando alguien se involucra en el chisme relacionado con la persona que ha hecho algún mal, los francotiradores a menudo tienen éxito al trasladar su ira hacia los demás, lo cual les anima también a disparar sus balas llenas de ira. De esa manera están reclutando sustitutos dispuestos a asumir el papel de confrontar al ofensor e interceder a favor del ofendido. En otras palabras, el temor lleva al francotirador de la ira a crear un escudo humano protector tras el cual se esconde mientras mantiene el ardor de la ira colectiva. Cuando usted está enojado, no dude en pedir el apoyo de amigos sabios. Pero recuerde que la ira es suya y la solidaridad de los demás solo es el camino para recibir el don de Dios de la libertad y sanidad, no es un fin en sí mismo. 4. Los intrigantes. Jamás me enojo, solo me desquito. Hace poco tiempo escuché a un esposo que cuestionaba a su esposa. ¿Cómo puedes estar tan calmada cuando yo pierdo el control tantas veces? Ella le respondió, limpio la taza del baño. Confundido, le volvió a preguntar, bueno, ¿y eso en qué ayuda? Ella respondió con toda dulzura, la limpio con tu cepillo de dientes. Quizá es una historia de humor, pero las situaciones de la vida real no son tan graciosas. Shirley estaba enojada con su esposo Neil desde hacía mucho tiempo. Había estado sintiendo que ella hacía mucho más que él para que su hogar funcionara correctamente. Ambos tenían trabajos muy demandantes con los que contribuían al ingreso familiar. Pero cuando se trataba de lavar, cocinar, asear los baños o acostar a los niños a tiempo, las responsabilidades no estaban distribuidas equitativamente. Parecía que había una regla silenciosa de que todas esas responsabilidades le correspondían solamente a ella. A veces me siento culpable por sentirme irritada, me dijo Shirley. Siempre me viene a la mente mi mamá, la ama de casa perfecta y feliz. Jamás se quejaba o enojaba por lo que hacía a favor nuestro. Y sé que yo tampoco debería estarme quejando. Pero cuando Neil le dijo que se había inscrito en un gimnasio y que planeaba ejercitarse durante varias horas a la semana, esa fue la gota que derramó el vaso. Se enfureció. ¿No podía ver Neil que ella estaba a punto de desmayar? Claro, era el momento perfecto para que Shirley confrontara su ira con honestidad, pero no lo hizo. No podía dejar de pensar en su mamá que seguía diciéndole, Dios puede oírte cuando estás enfurecida, querida. Así que en vez de mostrar sus emociones, Shirley las canalizó hacia varios ataques menos arriesgados, empezó una campaña emocional de guerrillas. Así que de forma intencional olvidó un día meter la ropa sucia de su esposo en la lavadora. En ocasiones le daba de cenar temprano a sus hijos y le decía a Neil que se sirviera de lo que había sobrado. Iba a la tienda y gastaba más de lo usual en ropa para sí misma. El problema era que ninguna de esas cosas mitigaba su ira. Cuanto más se desquitaba, se sentía peor. Entonces Neil comenzó a enojarse también sin saber por qué yo actuaba así, me dijo. Cultive la comunicación clara y sincera. Shirley no ha sido honesta con Neil. ¿Es posible que lo que quieras es que él te lea la mente? Le pregunté cuando hablamos en el programa Esperanza en la Noche. Él es muy listo. ¿No debería saber lo que es tan obvio? Tenemos 12 años de casados. No es necesario que alguien me lea la mente. Pero tú ya sabes lo que hay en tu mente y en tu corazón. La verdadera comunicación se da cuando hay un entendimiento compartido. Es un proceso en el que revelamos nuestros valores, pensamientos, creencias y expectativas. Involucra escuchar, clarificar y otras cosas más.
La comunicación profunda y significativa no sucede al azar. Requiere esfuerzo. Déjame preguntarte, hasta ahora, ¿cuál ha sido el resultado de asumir que Neil debería saber cómo te sientes? Me he equivocado. Shirley, ¿alguna vez escuchaste lo que dijo el gran Albert Einstein? Locura es hacer las mismas cosas una y otra vez esperando resultados diferentes. Es curioso. Siempre le digo eso a mis hijos. ¿Podría aplicarse esto a la manera en que tú y Neil están tratando de comunicarse el uno con el otro? La manera en que hemos estado viviendo desde que se inscribió al gimnasio me tiene atada de manos. Bueno, te tengo muy buenas noticias. Hoy mismo puedes comenzar a desatar los nudos que están en tu corazón y en tu matrimonio. ¿Estarías dispuesta a invertir tiempo este fin de semana para hablar con tu esposo y decirle cómo te sientes abriéndole tu corazón? Aun si temes su respuesta, hablarás la verdad y hablar la verdad en amor te libera. ¿Estás dispuesta a hacer esta inversión en tu matrimonio? La técnica del emparedado, por lo que veo, no tengo otra opción para que nuestro matrimonio funcione. Gracias a Dios, Shirley decidió enfrentar sus temores e intentar tener una comunicación abierta con su esposo. Al ver su entusiasmo por tomar esa valiente decisión, la animé a pedirle a su esposo que le diera lo que ella necesitaba emocionalmente. También le sugerí que hablara de cualquier crítica tratándola como si fuera la carne que va en medio de un emparedado. Es decir, para envolver la carne de la corrección, primero hay que usar en la parte superior el pan de la alabanza, una frase positiva acerca de Neil, un cumplido sincero o de interés genuino, y por debajo va el pan del ánimo. Después de que Shirley y Neil conversaron, las cosas mejoraron notablemente. Él entendió el punto de vista de ella y prometió hacer los cambios necesarios en su comportamiento, como compartir más responsabilidades del hogar. Asimismo, ella siguió practicando sus nuevas habilidades para comunicarse con él. En vez de estar pensando cómo desquitarse de su esposo cuando él la defraudaba, Shirley comenzó a sentirse poco a poco mejor acerca de sí misma y de su matrimonio. Cuando Dios dice, "Mía es la venganza y la retribución", su propósito no es que Él se reserva el placer de desquitarse. Nos advierte que evitemos el peligro de permitir que nuestra ira nos lleve a una escalada destructiva de conflictos. Si ha manejado su ira urdiendo planes para hacer pagar a la otra persona, intente seguir el plan de Dios. No paguéis a nadie mal por mal. Más bien, entréguele al Señor su copa de venganza e ira y permita que su sanidad divina consuele su corazón. 5. Los endulzadores. Gracias por haber estado allá, cuando yo te necesitaba aquí. El escritor de Proverbios nos dice que la blanda respuesta quita la ira. Eso es muy cierto. ¿Pero ha notado que una respuesta blanda también se puede usar para disfrazar la ira? ¿Puede un cumplido convertirse en un arma? Deje que la ira cumpla con su propósito de hacerle ver el problema que debe solucionar. Por muchos años mi madre evitó confrontar a las personas. Su lema era, si no vas a decir algo amable, mejor no digas nada. Bueno, la verdad es que los endulzadores son personas que en su afán de evitar la ira, han reescrito ese antiguo adagio. Ellos dicen, si no puedes decir lo que en realidad te molesta, entonces di algo amable. Si trata de ser muy dulce cuando está realmente enojado, lo que está haciendo es disfrazar una bomba de tiempo con listones y moños. Por fuera se ve muy atractiva, y quien la recibe no puede rechazarla. Pero la verdad es que el explosivo encubierto no lleva la intención de agradar, sino de castigar y lastimar. Es una manera muy engañosa de herir a alguien que lo ha hecho enojar escondiéndose detrás de un escudo de virtual negación. El endulzador dice, hiciste un buen trabajo cuando en realidad está pensando, debiste haber sabido que las cosas no se hacen de esa manera. O quizá puede decir, aprecio mucho tu ayuda cuando en verdad está pensando, no puedo creer que hicieras eso. He aquí la verdad de las cosas. Una bomba con un lindo moño encima sigue siendo una bomba. Tarde o temprano tendrá que dejar de tratarla como un regalo y detonarla o desactivarla. Es muy probable que las personas con las que tiene conflictos no sean tan ingenuas. ¿Por qué no ser honestos desde el principio? ¿Por qué no permitir que la ira cumpla su propósito correcto de atraer la atención hacia un problema que usted debe solucionar, en vez de crear un problema aparte encima del que ya de por sí existe? 6. Las víctimas. Todo es por mi culpa. Los consejeros que atienden a víctimas de violencia doméstica durante algún tiempo, se acostumbran a escucharlos decir, yo me lo busqué. Si tan solo yo no hubiera. Puede usted llenar el espacio con cualquier número de fallas percibidas de su parte como justificación por las acciones de los abusadores. Esas personas encuentran miles de pretextos que ponen como tonos grises sobre un cuadro. No obstante, la gente objetiva puede apreciar claramente lo blanco y lo negro,
lo que obviamente es bueno o malo. Las víctimas se culpan a sí mismas en vez de arriesgarse a enfrentar el hecho de que están inmersas en una relación disfuncional de abuso. Según ellas, deben evitar la verdad a toda costa. Algunas de las personas que evitan la ira operan de la misma manera, aún sin la amenaza de la violencia física. Ellos se sienten mucho más seguros echándose la culpa por iniciar un conflicto que pronunciando palabras como, me lastimaste y estoy enojado. Esas personas autoculpables y demasiado sumisas han sido lastimadas emocionalmente por gente iracunda y controladora que ha encontrado la manera de salirse con la suya consistentemente, transfiriendo sus faltas hacia los demás. Por ello, los nombres que escriben en sus copas de la ira son los suyos. Después de estarse acusando repetida y falsamente porque no ganan su caso, ¿por qué no ahorrarse el trance? Evitar la pelea y sucumbir ante lo que es inevitable, es el razonamiento del que se siente una víctima culpable. Conozco a ese tipo de personas que evitan la ira en lo personal. Por varios años me pareció que era más inteligente rendirme que pelear y perder la batalla. Después de todo, me di cuenta que consentir terminaba más pronto el conflicto y momentáneamente apaciguaba a mi acusador. Además, la paz llegaba más pronto, pero no la paz dentro de mí y ciertamente tampoco la paz con Dios. La verdad es que echarse una culpa que no le corresponde le puede llevar a todo tipo de creencias y comportamientos autodestructivos. Su ira todavía está ahí, enviando el mensaje de que algo está mal. Sin embargo, ha llegado a creer que el que está mal es usted. Las víctimas se etiquetan a sí mismas como personas culpables, estúpidas, tontas y sin valor. Las ideas distorsionadas resultan en baja autoestima, autorrechazo y culpa falsa. Y también pueden provocar desórdenes alimenticios, abuso de drogas y alcohol, adicción al sexo y la pornografía, dependencia de los antidepresivos e incluso puede llevarlas al suicidio. En otras palabras, culparse a sí mismo para evitar su ira o la de alguien más se convierte en una profecía peligrosa que siempre se cumple. Cuando algo lo hace enojar, ¿aviva usted la llama con la autoculpabilidad? Si es así, encuentre la sanidad de sus emociones heridas a través del poder de la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si el mismo Hijo de Dios no lo condena, entonces con toda seguridad puede enfrentar su ira sin condenarse a sí mismo. Llévela a Él y compruébelo. Una vez que comencé a ver los efectos destructivos de la autoculpa, busqué con diligencia en la Biblia la forma en que Dios me ve. Entonces aprendí a alinear mis pensamientos con los suyos. Pude entender mi valor personal, el que Jesús me da, y a confiar en su Espíritu que mora en mí para usar los dones que me ha dado y realizar su propósito en mi vida. Hay muchas formas de evitar o enfrentar la ira, pero no hay ninguna buena razón para hacerlo. La ira es la energía que puede fluir de nosotros como la electricidad que enciende el motor. Puede hacer cambios positivos en nuestra vida. En ocasiones nos obliga a vernos con honestidad y reconocer que necesitamos trabajar en algunas cosas. En otras ocasiones, el mensaje es que es correcto oponerse al trato injusto en alguna relación interpersonal y dejar de ser el tapete de la gente iracunda. He aquí la verdad, la ira que negamos o desviamos a otro lado nos quemará y dejará cicatrices en nuestro interior, así como el daño que la ira explosiva provoca en lo externo. Los tragafuegos pueden alcanzar su libertad dejando que afloren sus sentimientos reales y resolverlos de manera oportuna, de frente y constructivamente. Con el poder del Señor puede aprender a resolver, no a evitar la ira en su vida. Tenemos que enfrentarlo. Tragar fuego no es una buena idea. Los tragafuegos, ¿a quién engañan? En los circos y espectáculos callejeros los tragafuegos son atracciones muy frecuentes. Encantan a la gente que busca emociones fuertes con sus trucos mortales. Contrario a lo que la gente piensa, en realidad los tragafuegos ni se comen ni se tragan el fuego. Usan de su habilidad con la boca para extinguir las llamas. Muchas personas asumen que los tragafuegos impermeabilizan su boca con químicos, a prueba de fuego, antes de realizar su acto. Sin embargo, ese no es el caso. Otra de las creencias es que los tragafuegos utilizan llamas frías que no queman la boca. Otra vez, se equivocan. El éxito de los tragafuegos se basa en una ley de la física. Tanto el aire caliente como las llamas tienden a elevarse. Cuando el tragafuegos echa su cabeza hacia atrás, aspira profundamente, abre muy grande su boca, introduce la antorcha encendida, luego exhala lentamente haciendo que las llamas asciendan. Sin embargo, para dominar ese arte tan atrevido, los tragafuegos llegan a quemarse en múltiples ocasiones.
Una de las habilidades más importantes de los tragafuegos es controlar la respiración. Cuando introducen las llamas en su garganta, jamás inhalan. Si lo hicieran se provocarían quemaduras graves, sus pulmones se colapsarían o inhalarían vapores venenosos que podrían provocarles la muerte. Lo que tienen que hacer es soplar las llamas, sea con una expiración rápida o envolviéndolas dentro de su boca para robarles el oxígeno. Los tragafuegos utilizan una variedad de combustibles para encender la mecha de sus antorchas. Un combustible muy común es un fluido liviano. Infortunadamente, no importa cuán cuidadosos sean, los tragafuegos que trabajan con ese tipo de fluidos terminan ingiriendo cantidades pequeñas cada vez que hacen su acto. Y no es algo sin importancia que los recipientes que utilizan tengan una advertencia de peligro, si se ingiere puede ser dañino o fatal. Trágicamente, con el paso del tiempo el efecto de ingerir esa sustancia puede provocar daño al hígado y afectar al individuo en forma permanente, o producir algo peor. Asimismo, los que ingieren continuamente su propia ira ardiente, pueden sufrir daño permanente por los efectos acumulados durante toda una vida de tragarse el fuego. El adagio "el que juega con fuego termina quemándose" se hace realidad para los tragafuegos de todo tipo, los que lo ocultan o los que lo evidencian. Tragarse la ira es dañino para las relaciones. Y es dañino para su salud.